Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Dorada Ice presenta a Martin Garrix en Guatemala. Día número 1. Este patojo que inicia a los 14 años. Casi la misma historia de Avicii, pero Avicii pues al final se suicidó. Y esta historia de este holandés y por supuesto todas las marcas presentando grandes artistas. Dorada Ice presentando a Martin Garrix en Guatemala. Así es que tus boletos ya los compraste. Será en abril. Martin Garrix en Guatemala. Muchas gracias a todos quienes ya se están uniendo a nuestra transmisión en Contravía por la tarde. Todos los jueves estoy aquí, iniciando ya esta serie que he denominado Política para Domis, e ir entendiendo cuáles son los recovecos, aquí los caminos, los castigos, todo esto de la ley electoral y de partidos políticos. En este tortuoso camino, difícil camino, el doctor Ludwig Villalta nos va a acompañar en varios programas para ir explicando. Hoy entramos al libro 1 y libro 2 de la ley electoral y de partidos políticos. Doctor Villalta, muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Villalta, y eso lo va a explicar él, pero estará dando una serie de seminarios, talleres, una serie también de capacitaciones con relación a la ley electoral y de partidos políticos, en qué se puede incurrir, en qué se puede caer y todo eso, ¿verdad? Información al 5084-5444 si quiere asistir. Delegados de partidos, comités cívicos, gente que quiera entrar, 5084-5444. Buenas tardes, noches ya, Ludwig. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy buenas tardes, Estuardo. Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven por las redes sociales a nivel nacional e internacional y a todas las personas que nos acompañan por la radio, en el vehículo, que ya van a descansar, deseándoles que lleguen a su casa, a su hogar, en paz y armonía. El teléfono es correcto, 5084. 5444, estamos para servirles en la Academia de Ciencias Penales y Derechos Humanos. Vamos a iniciar una serie de seminarios, talleres con relación a los ilícitos penales que se encuentran en la ley electoral y de partidos políticos. Hoy vamos a empezar con libro 1 y libro 2, o sea, vamos a ir así pasito a pasito. Si no terminamos, no importa, seguimos después con la política para domis. Política para domis se le he denominado a esta serie, que es básicamente tratar de entender los recovecos de la ley. Complicadísima, una ley complicadísima, le da superpoderes al Tribunal Supremo Electoral. Uno la lee, la relee y la vuelve a leer, y yo creo que hay que tener un bagaje y un conocimiento como el del doctor Villalta para ir viendo de dónde jalar y de dónde meter. En general, ¿cómo describiría la ley? Primero una descripción general de toda la ley electoral y de partidos políticos. Estuardo, tenemos que partir de aspectos fundamentales. Uno de los aspectos fundamentales, Estuardo, es de que Guatemala, después de una serie de golpes de Estado, entra a una vida democrática, a una consolidación de un Estado social, democrático y humano de derecho. Se crea la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente crea la Constitución. Y ojo, Estuardo, la primera ley que la Asamblea Nacional Constituyente crea, decreta, sanciona y promulga es la ley electoral y de partidos políticos. Primero creó la Constitución y después de la Constitución, la primera ley constitucional es la ley electoral y de partidos políticos. La Asamblea la decreta, la sanciona y la promulga. He ahí la importancia. ¿Y por qué es importante? Porque se había una apertura total a la democracia. Sabiendo y teniendo en cuenta lo siguiente, Estuardo.
teniendo en cuenta que es importante el Estado de Derecho, es importante la democracia y es importante el ejercicio humano de los derechos civiles y políticos de los guatemaltecos. Elegir y ser electo es un derecho civil, ¿verdad? Es un derecho civil, hay muchos derechos civiles, que es lo que vamos a ver, Estuardo, a lo largo de esta serie de conferencias. La ley electoral y de partidos políticos se crea con ciertos aspectos fundamentales, Estuardo. Uno, que es ciudadano. Ese es uno de los aspectos fundamentales, porque, Estuardo, solo el ciudadano tiene derechos políticos. El habitante no. El habitante no. Un extranjero no tiene derechos políticos. Digamos que yo me voy de mojado a Estados Unidos, soy habitante de Estados Unidos, pero no soy ciudadano, no puedo votar, no puedo ser republicano o demócrata, no puedo, no tengo seguro social. Claro. Hay un montón de derechos que un ciudadano normal tiene, Claro. obvio, versus obligaciones que también un ciudadano normal tiene. Claro, Estuardo. La ciudadanía implica no solamente derechos, implica también obligaciones. Claro, Estuardo, un habitante, los salvadoreños no pueden votar acá en Guatemala, aunque habiten. Ojo, el principio de que la política es para los ciudadanos guatemaltecos excluye a los extranjeros de la participación política, y eso tenemos que tener claro, Estuardo. ¿Qué significa esto? Que no pueden haber aportes extranjeros para aspectos políticos partidistas en Guatemala. Un extranjero no tiene la participación política como para promover cambios en el gobierno. Un extranjero no puede hacer manifestaciones políticas. Pero vamos a ver, pero aquí, ahí ya nos metimos en un lío. Sí. Y yo me meto en un lío aquí, porque si es un extranjero no puede hacer propuestas ni participación ni nada de eso, pero la CICIG es un ente extranjero por definición. Claro, Estuardo, lo que pasa es de que se le dieron poderes supranacionales, poderes totalmente... todo poder absoluto corrompe absolutamente, Estuardo, ¿sí? Correcto. Ahora, todo poder necesita ciertos límites y ciertos controles. Que CICIG no tiene. Ahora, el aspecto de la CICIG fue un híbrido entre la Secretaría del Secretario General de Naciones y Naciones Unidas para promover el desarticulación de los aparatos clandestinos, pero promover agenda política, eso en ningún país del mundo. Conste que fue la CICIG la que propuso cambios a la Constitución de la República de Guatemala. Eso no correspondía, Estuardo. Los cambios políticos, la actividad política le corresponde por definición propia al ciudadano. Ajá. Por eso, cuando tú miras manifestaciones y ves holandeses, ves noruegos, ves extranjeros, eso debe de ser vedado. Holandeses, noruegos y suecos los quiero ver con unas tornas allá arriba en el escenario, siendo los mejores DJs del mundo y dando una gran fiesta. Ahí. Claro. Pero es un contrato que tenemos con ellos. Claro, ellos pueden venir, pero promover, Martin Garrix, participar, eso. Sí, pero Martin Garrix no me viene a decir cómo cambiar la Constitución ni qué sistema político adoptar. Él viene a hacer su mega fiesta y todos felices, ¿verdad? Sí. Ahora, también tenemos que ver algo, Estuardo. Estas son teorías académicas. ¿Cuándo es un ciudadano? En la antigua Grecia, un ciudadano era una persona libre, era una persona con propiedad. Era necesario para ser ciudadano tener propiedad. O podía ser un liberto, alguien que había sido un esclavo, claro, y era liberado. Claro, liberado, pero tenía propiedad. Lo importante en Grecia era la propiedad, porque era la defensa a tu propiedad. Tú ya eras parte del Estado. Eras de buenas costumbres y fundamentalmente tenías que ser hombre. No existían las ciudadanas mujeres. Sumado a esto, que el ciudadano, al ser hombre, la pregunta fundamental que se hacía a lo largo de la historia es: ¿quién es hombre? Sí, se les hizo ahorita la cabeza a las feministas. Mira, sí, así. Sí, pero ahora ya pueden votar. No, yo sé, pero... Sí, ahora hay candidatas. Ahora nuestra participación política es de candidatas. Y qué bueno. Y es magnífico. Y a mí como si es hombre o mujer, o es gay o lo que sea, sí, con que sea capaz, para mí eso es claro, lo importante. Ahorita eso no nos importa. Nos importa salir del subdesarrollo, nos importa crear un Estado de derecho efectivo donde todos tengamos las mismas oportunidades para desarrollar. Y esa oportunidad me la da solo la ciudadanía. La ciudadanía. Ahora, Estuardo, ¿cuándo se considera una persona ciudadana? Había muchas teorías. Una de las teorías ciudadano era la persona que podía tener 21 años, como en Estados Unidos. La regla del 7.
7 por 3, ¿verdad? Sí, 7 por 3, 21. Recuérdate que cada 7 días cambian las células, cada 7 años cambia el constructo mental de un individuo y a los 21 años ya se considera pleno. Hasta en la Academia de Estados Unidos tienen el sexto y el sabático. Así ¿verdad? es, así es. Todos los profesores tienen que ir a hacer otra cosa, que no sea dar clases o investigación, o continuar una investigación, pero en otro país y todo, ¿verdad? Mi papá es decano de Economía en la Universidad de Arizona y el sabático es una cosa muy especial para ellos, ¿verdad? Claro, porque tú te trabajar preparas, 6 duros y el sabático, pues, o paseamos, hacemos otras cosas, pero también eso rige, ese es un derecho que se gana, obvio, con las obligaciones cumplidas. Claro, ¿verdad? por eso te digo, Estuardo, en los países anglosajones, los países anglos han tomado el número 7 como base fundamental. Correcto. 7 días de la semana, todo. Guatemala y los países eminentemente europeos continentales han tomado el aspecto del 6. Por eso es de que cada 6 años consideran que hay cambios fundamentales en el constructo mental del individuo y se considera ya un ciudadano con derechos y obligaciones plenas a la edad de 18 años. 6 por 3. 6 por 3, 18. Ajá. El ciudadano es aquella persona guatemalteca que tiene 18 años. Al ser ciudadano ya tiene la capacidad de ejercer su derecho político, de elegir y ser electo. De ahí va a depender una serie de derechos, una serie de obligaciones y una serie de responsabilidades. Y esta ley electoral y de partidos políticos, como en el artículo número 1, lo que nos va a regular es todo lo relativo a los derechos políticos del ciudadano. Ok, eso es, ahí quedémonos un ratito, tengo que ir a corte, pero la llegada de este artículo 1, ya aquí estamos en el libro 1, artículo 1, ¿verdad? Que la ley electoral regula todo lo relacionado a los derechos políticos del ciudadano guatemalteco. Así es. El participante de Civitas, de la ciudad, de la polis, ¿verdad? De la polis, el Civitas. Y que ahí hay derechos. Y que esos derechos también están contrapuestos a una serie de obligaciones. Porque esa es la lógica del derecho. Un derecho que no corresponde a una obligación no es derecho, es un pseudo derecho. Todo deber va aparejada de una responsabilidad. Correcto. A mayor derechos también van aparejadas ciertas y determinadas obligaciones. Y algo muy importante, Estuardo, algo muy fundamental. Los derechos políticos son aquellos derechos del ciudadano que le corresponde ejercer para bien suyo y para bien de sus congéneres. Mantiene el equilibrio social. Mantiene y la paz social. Y la paz social. Por eso es importante los derechos del ciudadano. Y te digo, esta ley no solo va a regular los derechos políticos y civiles, sino también va a regular todo lo relativo a esos derechos que tú dices, a todas esas obligaciones, a las autoridades que van a velar por estos derechos, a los órganos electorales, a las organizaciones políticas y a todo lo relativo al sufragio y al proceso electoral. Pero fundamentalmente, Estuardo, y para los que nos escuchan, el ciudadano, ¿sí? El ciudadano, ¿sí?, tiene esos deberes que tú mencionas. Primer deber, conocer la Constitución. Nadie puede alegar desconocimiento. Ignorancia, desconocimiento. Y yo le pregunto a los amigos que van ahí en la radio, ¿cuántos hemos leído la Constitución? El porcentaje es bien bajo en Guatemala. Claro, es bajísimo. Total, hay analfabetismo, Estuardo. Y un fuerte analfabetismo. Segundo es respetar la Constitución. Si no la conoces, no sabes qué respetar. Que vas no saber qué respetar. Otro de los deberes del ciudadano es defender el principio de alternatividad del cargo presidencial. Pues, este es un principio, Estuardo. Ese es contra la monarquía, básicamente. Esto es contra la monarquía, el aspecto de que todo poder debe de tener límites y el aspecto republicano de gobierno. Aunque, Estuardo, tú eres muy conocedor del derecho extranjero, la reelección de los pocos países del mundo donde la reelección es prohibida es en Guatemala.
Sí, Estados Unidos tiene una reelección. Sí, recuérdate que Roosevelt fue el único presidente que tuvo 3 veces Ajá. y podía acceder a una cuarta. Sí, pero dijeron no. Es demasiado. Aquí lo vamos a limitar a una reelección a una continua. reelección continua. En otros países es la misma situación. Guatemala venía de muchas dictaduras, dictadores de 20 años, como ubico casi. 30 y algo. 32 años. ¿verdad? 32 años. Y Guatemala lo que quería era la alternatividad del poder, que nadie se perpetuara en el poder. Por eso este principio de no reelección en materia presidencial lo vas a ver a lo largo de toda la ley electoral y de partidos. Doctor, tenemos que ir a corte. Vamos a seguir con estos puntos, ¿verdad? De los aspectos eminentemente de ciudadanía. ¿Por qué es importante entender la ciudadanía? Porque la base filosófica central, la base, el espíritu de la ley electoral y de partidos políticos está en el ejercicio de la ciudadanía. Artículo 1. Así es. Ahí vamos a ver, vamos a avanzar poco a poco. Tampoco no es, esto no es carrera de 100 metros, esto es maratón, sí. Es de resistencia. ¿Verdad? Pero si resistencia hablamos, si usted es instalador de piso cerámico, resista y vaya a divertirse, a celebrar con Samboro el Día del Instalador. Es el domingo 3 de marzo de 8 a 4, música en vivo, concursos, comida, muchas sorpresas, pero tiene que registrarse enviando la palabra instalador al 55550257 o en la página Facebook, en el fanpage de Facebook de Samboro, envíe también instalador, ellos se van a comunicar con usted. 55550257, Día del Instalador, 3 de marzo, una actividad de Samboro. Así que, y hay buenos premios. Todos los instaladores a competir a Samboro. Salen felices ahí todos, ¿verdad? Los más buzos. Es impresionante ver la rapidez y la perfección con la cual los instaladores trabajan en Guatemala. Ese trabajo es admirable. 3 de marzo, Día del Instalador, de 8 a 4, de 8 de la mañana a 4. Por favor, información, envíe instalador al 55550257. Ellos se van a comunicar con usted y a disfrutar el Día del Instalador con Samboro. Libertap es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra Libertap. Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertap es la aplicación. Toda la música necesaria también para el Día del Cariño, ¿verdad? Era San Martín. San Martín, la cena. Llegue temprano porque eso va a estar lleno, ¿verdad? Todos los San Martín van a estar llenos. Estaban llenos en la mañana, al mediodía. Yo lo que pasé al final, mejor pasé comprando pan y un pastel y me fui. Porque estaba lleno, y sigue lleno. Pero vaya a San Martín, ahí yo sé que va a encontrarse en un lugar. La paciencia, ¿verdad? Mire todo lo que tiene para la cena San Martín, pero sin olvidar el pastel chocolate corazón, hojuelas, los 3 leches, los mini cakes, los cupcakes, todo lo que tiene San Martín, pero aparte de eso, una buena pizza, ¿verdad? De albahaca. También una pizza, una pasta, pues va. Vino en San Martín. ¿Verdad? Una pasta, vino, una ensalada de pepitoria con aguacate, se la recomiendo, es deliciosa, ¿verdad? En San Martín, que hace de nuestro Día del Cariño San Martín, ya es especial el día, pero San Martín lo hace mucho más especial. Es Gallo presentando a Timmy Trumpet desde Australia en mayo en el IMF, todos listos para el IMF 6, es el número 6, ¿verdad? Está en Política para Domis platicando aquí, iniciando nuestra serie de diálogos acerca de la ley electoral y de partidos políticos, porque más parece una ley parece un campo minado, una trampa, pero qué mejor que sea el doctor Ludwig Villalta quien nos explique. Vas a estar dando una serie de capacitaciones, ¿verdad? Sí, Estuardo. En la academia. En la academia
de Ciencias Penales y Derechos Humanos de Guatemala. ¿Teléfono? El 5084-5444. Iniciamos ahorita el 1 y 2 de marzo, iniciamos el primer seminario sobre ilícitos de la ley electorales. Así es. Que cuando uno va viendo son un montón. Pero regresemos a la base central. Decías que habían ciertos parámetros de la ciudadanía, ¿verdad? Y la base de toda la ley es que regula la actividad político-partidista del ciudadano. Así es. No del extranjero. Así es. Luego, Estuardo, hay que tener en cuenta que la persona, al convertirse en ciudadano, al tener los 18 años, va a ejercer sus derechos cívicos y políticos. Sus derechos políticos están regulados en la Constitución: elegir, ser electo, velar por la pureza del sufragio y también desempeñar funciones electorales. Ahora, Estuardo, ¿cómo se pierden los derechos políticos? Una persona pierde los derechos políticos cuando ha sido penada, cuando ha habido un proceso y ha sido sentenciada. Esa sentencia le limita sus derechos políticos. Que eso fue lo que le aplicaron al final al expresidente Alfonso Portillo, que quería participar otra vez para diputado, ¿verdad? Esto es un poquito más amplio, Estuardo, por eso tenemos que saber muy, muy bien la ley. El presidente Portillo fue sentenciado en Estados Unidos, cumplió la pena. Ajá. Y aquí viene una cuestión que es interesante: no hay penas eternas. Una vez cumples tu pena, cumplida tu pena, se te reintegra la totalidad de tus derechos. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, el caso de Edgar Barquín, el presidente del Banco de Guatemala, en el caso de bueno, pero a él le pusieron, a Barquín le pusieron un límite de 5 años. Claro, es decir que durante 5 años no puede ejercer, no puede participar, no puede optar a un cargo público, ni ejercerlo, aunque lo nombre. Ni votar, ni ser nombrado. Él está suspendido de sus derechos políticos. ¿Quiénes más están suspendidos sus derechos políticos, Estuardo, aparte de los condenados, de los sentenciados? Los interdictos. A ver, explícame, ¿qué es un interdicto? Los que nos escuchan dirán, ¿y qué es un interdicto? Un interdicto es una persona psicológicamente incapaz mentalmente. Un loquito, por ejemplo, una persona con un trastorno mental, no puede ejercer su derecho a elegir ni ser electo. Por eso me daba risa a mí que querían manifestar la interdicción de un diputado que era presidente del Congreso, porque aducían que sus capacidades mentales eran reducidas. Para ponerlo diplomáticamente. También un interdicto son aquellos ancianos que pierden la claridad mental. Por la senilidad. Las personas que en un momento dado por el Alzheimer no pueden ni elegir, porque no tienen la capacidad mental, ni ser electos. Pero esto se lleva a través de un proceso civil. Es decir, un juez va a determinar que la persona se encuentra en un estado de interdicción. Previo participación, exámenes, pruebas, test del INASIF, supongo. Sí, ya una vez que se hace el examen, una vez que existe la sentencia, el juez está obligado a enviar esa sentencia al registro de ciudadanos. Te la pongo difícil, y un mentiroso patológico. Fíjate, Estuardo, de que tendría... yo he visto muchos casos de mentirosos patológicos, Estuardo. ¿Y están en el poder? No solo eso, Estuardo, hay personas ahorita en los tribunales de femicidio, hay personas que son denunciantes, que denuncian a ciertas personas, y cuando uno ve las declaraciones hay una serie de mentiras y contradicciones. Una inconsistencia en la audiencia, en la declaración de audiencia. Sí. Cuando uno puede analizar ese nivel intelectual, la persona tiene una patología mental, una deficiencia mental, puede tener un síndrome de un trastorno mental, que puede ser permanente o puede ser transitorio. Sí. ¿En qué momento me entero yo que es permanente o es transitorio? Claro, Estuardo. Y ahora, para elegir, imagínate que elijamos a una persona con problemas mentales. O es más, una persona con problemas mentales va a ir a emitir su voto. Pero vamos a ver, un interdicto pierde los derechos de ciudadano, que es el punto central del inicio de la ley. Sus derechos
Políticos. Políticos. Ok, elegir y ser electo. Elegir ser electo. Votar. Votar. Pero ahí, aquí, y eso que, mira, aquí seguimos en artículo 1, porque Sí. es fascinante hacer buceo dentro de qué significa ser ciudadano. Sí. Si entendemos eso bien, ya el resto empieza a caer y empecemos a entender por qué tanta contradicción en esta ley, Sí. pero al ciudadano. Pero, vamos a ver, la misma Constitución prohíbe derechos políticos bueno, ya dijiste interdicto, a presos y a militares. Ahorita vamos por eso, Estuardo. ¿En qué momento Ahorita dijimos claro, interdicto igual militar? No, Pues? ahorita vamos a ir a O eso. los policías tampoco votan. Tampoco los policías, pero eso vamos a ver. Eso vamos a ir poco a poco. Ahora, me hacían una pregunta. Mire, fíjense que hay un ciudadano guatemalteco que está en el extranjero. Cabal. Se volvió en Estados Unidos. Cabal. ¿Sí? Y como está en Estados Unidos, puede votar. Aquí viene una cuestión, Estuardo. El guatemalteco que está en el extranjero sigue siendo ciudadano guatemalteco. Si me Ahora, está en Alemania o en Estados Unidos, no me quita No te los derechos quita, ciudadanos. No, porque eso es inherente a ti. No adquiero los derechos de Alemania ni los adquiero los derechos de Estados Unidos. Así es. Ahora, si él se vuelve nacional de los Estados Unidos, pierde los derechos guatemaltecos. Pero renegué de estos. Claro, pero puede votar en Estados Opté Unidos. por aquellos. Exactamente. Ok. Ahora, vienen otras cuestiones. Esto en términos del ciudadano en el extranjero, Sí. que aquí para términos más comunes, viles y crueles es el voto en el extranjero, pues, ¿verdad? Sí, ahora, en el voto en el extranjero, eso fue muy discutido. Muy discutido porque se hablaba de que el derecho ciudadano político solo lo ejercían los que estaban habitando acá en Guatemala. Pero tú no pierdes tu derecho. El derecho no es territorial. No es territorial, tú llevas Correcto. tu derecho. No es geográfico. No es geográfico. Tú tienes un derecho por ser guatemalteco. Y es más, a donde quiera que tú vayas, llevas tu nacionalidad, llevas tu ciudadanía. Por medio de esa cosita que se llama pasaporte, Que ¿no? se llama pasaporte. Y ojo, el único medio para probar que yo soy ciudadano guatemalteco en Guatemala es mi DPI. Por eso los candidatos que se inscriben a alcaldes, a síndicos, a concejales, tienen que probar ser nacionales guatemaltecos. Y el único medio idóneo, legítimo para probar que son ciudadanos es con su DPI. Partida de nacimiento también les piden, ¿verdad? Claro, esos vienen para otras cuestiones. Es para determinar de que realmente nacieron acá en Guatemala. Por ejemplo, un presidente tiene que ser nacido en Guatemala. No en Belice, decían aquellos. Claro, por supuesto. Ahora bien, la misma Constitución dice que los centroamericanos se consideran Nacidos en Guatemala. nacidos en Guatemala. Entonces la pregunta es, ¿un salvadoreño que nació en El Salvador, vive aquí en Guatemala, puede ser presidente? Sí. Puede ser presidente. Ahí tenemos el caso de doña Patti, de Arzú, creo yo, que fue uno de los antecedentes, creo que había nacido en El Salvador. En El Salvador, Ajá. Ciudadana guatemalteca. Guanaca, la Pati. Claro, y candidata. Pati la Guanaca. Y candidata a presidente. Candidata presidencial. Candidata presidencial en Guatemala. Claro. Estuardo, esto del ciudadano era interesante cómo lo regulaban los griegos. Porque no cualquiera podía ser ciudadano. Era muy exclusivo ser ciudadano en Grecia. Claro, era exclusivísimo. Propiedad. Tenías que tener, en primer lugar, ser libre. Bueno, ya eso era un mundo. Ser hombre. Va, imagínate. Excluía. Tener propiedad. Va, ¿Sí? Ser de reconocida honorabilidad. imagínate. Ya con eso era mucho. Porque la propiedad, Estuardo, es uno de los aspectos que te hace a ti defender tu territorio. Acuérdate que los países anglosajones casi tenían el mismo régimen cuando tenían esclavitud. Sí. Lo cual generó la gran guerra civil en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, la guerra de La- los federados y los confederados. Y los confederados. Y era precisamente porque unos estaban de acuerdo en mantener la esclavitud por las siembras de algodón y todo, y los otros estaban totalmente, los del norte, totalmente en Claro. contra de la esclavitud. Las luchas más grandes a lo largo de la historia ha sido por el derecho ciudadano de elegir y ser electo, Estuardo. La primera gran lucha fue de las mujeres. La siguiente más lucha es la libertad de los negros y de los esclavos. Que es el derecho, digamos, un derecho civil a la ciudadanía igualitaria. Igualitaria. Porque el afroamericano era ciudadano
pero con menos derechos. Claro, era ciudadano de segunda De segunda clase. Bueno, mira Sudáfrica. No tenías por ley que ganar 10% menos que un blanco, no podías ir a la universidad con los blancos. Y no te estoy hablando de hace 500 años, estoy hablando de hace poquito, pues. No, imagínate. Y también los gringos en 1960, pues. Mira, segregación y todo eso tampoco no es hace 2000 años, sí, acaba de ser. A mí me hacían una pregunta, ¿y qué pasó aquí en Guatemala? Aquí en Guatemala los indígenas no podían votar. Las mujeres tampoco en cierto momento Claro, no podían votar. Y hubo un momento en donde los indígenas votaban a viva voz. No votaban en sufragio sí, pues, secreto, de papel. De viva voz. Todos estos derechos políticos de elegir y ser electo y la participación política han sido derechos muy luchados, muy peleados, muy sacrificados. Siguen siendo. Y siguen siendo. Es más, ahora hay mujeres que hablan de la discriminación positiva y dicen, solo por ser mujer tenemos espacio A. Que ellas están en contra de eso. Que claro es. Porque las sumía en términos de, usted es mujer, pase. No, yo voy a mostrar mi capacidad, no mi claro. Género. Después decían que los indígenas, por ser indígenas, tenían participación obligatoria A, por ser minorías. Ajá. Después dijeron de que también las personas transgénero y todo eso tenían derecho A. Después los negros, todos tenían derecho A. Pero aquí hay algo importante que hay que tomar en consideración. Todos los habitantes de Guatemala deben de tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por eso es que era que se peleaba en la reforma a esta ley la participación de porcentajes, que hay un 50% de hombres, un 50% de mujeres. La cuota. Y eso era discutido. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, hoy Guatemala, ¿cuántas candidatas presidenciales tiene? Y van, no por ser mujeres, sino porque son capaces. Pero el que no pasó al final, y qué bueno, pero era el sistema de cuotas, eso a través de la ciudadanía por medio de acción afirmativa, affirmative action, sí. No era número de hombres y número de mujeres, era peor todavía. Era que si, por ejemplo, va el doctor Ludwig Villalta de número 1, digamos, en la lista nacional, por el partido rectangular, ok. Y va María Pérez por el partido triangular en A1. El siguiente candidato de María Pérez, que los dos, digamos, pues son ladinos aquí, tendría que ser una mujer indígena número 2 después de Ludwig. Luego, como el siguiente es para un hombre, tenía que ser un hombre gay o indígena en ese caso. ¿Ya? Y luego venía otro hombre que podía ser garífuna, ¿verdad? Y entonces ponía cuotas obligadas que introducían a la lista de candidatos a diputados, que por fuerza tenían que incluir la combinación de hombre que era, vamos a ver, era previo. Si el de adelante era ladino, el de atrás tenía que ser indígena. Y si el de adelante era hombre o mujer, el de siguiente o siguiente tenía que ser o mujer lesbiana o hombre gay. Y si era así, entonces el siguiente tendría que ser un ladino, digamos, garífuna, un moreno. Sí. Y así llegaron hasta esa finura de definición de cómo hacer las cuotas. Imagínate esto. California tuvo affirmative action. Una vez lo votaron, en la siguiente elección, como era tan complicado, lo volvieron a quitar. Claro, es que, mira, Estuardo. Aquí pasa lo que pasó en el 11 de mayo de 1948 con David Ben Gurión, Golda Meir, Benjamín Netanyahu, era jovencito, dicen, en Israel. Ajá. Vinieron judíos de todos lados del mundo a reconstruir Jerusalén y había una cuestión, ¿quién era judío? Ajá. Y hubo un decreto que dijo, judío es todo aquel que se considere judío. Ahora, en Guatemala, ¿quién es ladino y quién es indígena? Aparte del término ladino es peyorativo, ladino es alguien ladrón pequeño, por así decirlo. Ladronzuelo, ladino. Robavueltos. Y el indígena, ¿quién es indígena, Estuardo? El indígena es aquel que se considere indígena, punto. Ajá. ¿Sí? Por eso tú miras a un montón de personas con rostros eminentemente ancestrales, pero no se consideran indígenas. Así,
medio... como Miguel Ángel Asturias. Sí. Entonces, hay una anécdota de Miguel Ángel Asturias. Le dijeron, ¿usted a qué etnia pertenece? Y él no tenía. Indígena, en los términos guatemaltecos, es aquel que se considere indígena. ¿Por qué voy yo esto, Estuardo? Yo he llevado casos en Totonicapán, en Quetzaltenango, en donde ciertas personas, por agredir a un tercero, se autodenominan indígenas y hablan de discriminación cuando les corresponde. Terminado un proceso, se quitan el huipil, se quitan el corte y andan normales. ¿Qué es normal? Ahí preguntaría yo qué es normalidad, porque Claro. tener huipil y corte también es normal. Claro, ¿no? tú le dices a alguien, tú eres indígena, se puede sentir ofendido. Ajá. No, yo no. Ya, Pero el punto es, ¿quién es indígena? Sí, Indígena es aquel que se considere indígena. indígena. ¿Quién es judío? En aquella pregunta Claro. de la formación y todo. Tenemos que ir a corte. Este tema está buenísimo, ¿verdad? Pero les recomiendo que también la actitud es muy importante para su empresa. La actitud es muy importante para la productividad. Así que les recomiendo el sistema eficaz de actitud SEA. Viene de México Fernando Rosales, creador del programa SEA. Estará en Guatemala martes, miércoles y jueves de la próxima semana. El martes será en la mañana la reunión, miércoles será al mediodía, jueves será por la tarde. No le digo el lugar, estas reuniones son privadas, son también, me refiero a que son gratuitas, pero son, ¿verdad?, para cierto número de personas, es por espacios. Por eso mejor llame y haga su reservación. Llame al 5302-9352. 5302-9352. 5302-9352. El SEA, el sistema, ¿verdad?, eficaz de actitud, de cambiar la actitud. Esto en Guatemala la próxima semana, 5302-9352. Ese es el teléfono. Vamos a corte. Seguimos con este tema. Está emocionante esto. Política para Domis. Política para Domis. Le he denominado toda esta serie, mi serie los jueves. Política para Domis. Regresamos. Escuchas Libertópolis.com. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. En nuestra serie de Política para Domis, el análisis de la ley electoral y de partidos políticos. Mira que solo en esta discusión, es solo artículo 1, que la ley se hace para precisamente regular, proteger, pero también llevar hacia adelante los derechos políticos de los ciudadanos. Solo esa palabra y a todos los bemoles que tiene, ¿verdad? El doctor Ludwig Vialta con nosotros. Vas a estar dando una serie de capacitaciones, ¿verdad? Así es. Acerca de los ilícitos penales de la ley electoral y de partidos políticos y de los delitos electorales. Lo vamos a iniciar en la sede académica de la Academia de Ciencias Penales y Derechos Humanos, que está a 150 metros de la entrada de la Universidad de San Carlos, en zona 12, en las instalaciones del Colegio Valle Real. Ahorita vamos a mandar las indicaciones pertinentes. Estamos para el 1 y 2 de marzo, es cupo limitado porque tenemos un aula pequeña donde hemos capacitado jueces, magistrados, y el lugar es muy cómodo, pero es cupo limitado. 5084 5444. 5084 5444 5084 5444. Quiere aprender usted acerca de la ley y todo esto. Por lo que estamos viendo, no se puede agotar en una sola actividad, ¿verdad? Estuardo, ahorita lo principal que estamos viendo nosotros, dentro de los profesores, hay un staff de doctores en Derecho que nos han acompañado a lo largo de la academia. Entre ellos está Julius Talamonte, un especialista en Derecho Administrativo, que también es docente de la Academia de Ciencias Penales. Es evitar transgredir la ley, evitar la cárcel, evitar multas y evitar problemas legales, porque a usted, señor candidato o señora candidata, tanto le ha costado este puesto como para que llegue al poder y ya estando al poder lo voten por una transgresión a esto. Solo entre paréntesis, puede pasarle, digamos, hagamos el caso más hipotético todo, Suri. Ya le quitaron, digamos, la ampararon. Le dieron 48 horas para inscribirla, la van a inscribir. Caso hipotético, ganara.
y luego queda CC vota la decisión de la Suprema y vuelve otra vez a que no puede participar por ser hija de golpistas. Sí, mira, Estuardo, dentro de este amparo hay terceros interesados. Correcto, como en todo. Todo. El tercero interesado principal es el Ministerio Público. Y los interesados son todos los demás partidos políticos. Ajá. Se le va a notificar a WINAC, a URNG, a Convergencia, este amparo provisional, por ser partes interesados. No me sorprendería que alguien de izquierda interpusiera la apelación de ese amparo provisional. Y la apelación de este amparo provisional va para la CC. Va para allá arriba, decimos ahora, ¿va? Va para allá arriba y allá arriba va a decidir. Y las opciones de CC es primero votar el amparo que le dieron. Sí, podría ser. Y luego dejar en firme una decisión previa. Claro, así es. Con lo cual se terminó sí. la participación de... Sí. Sí, pues. Bueno, cierro paréntesis ahí, ¿verdad? Cierro paréntesis ahí porque tenemos que regresar a la ciudadanía. Los estados, por ejemplo, hay estados también de ciudadanía, sí, ¿no? Hay algo cuando yo enseño derecho probatorio a los jueces, a los fiscales, y les digo, mire, ¿cómo se prueba la muerte de una persona? ¿Cómo se prueba la vida de una persona? La vida de una persona se prueba con el certificado de nacimiento. Y la muerte con el certificado de defunción. Esos son los aspectos fundamentales, que es un estado civil. Muchos dicen, la muerte la pruebo con el dictamen médico forense. No, el dictamen forense es el cómo. El qué es la muerte, que es con el certificado de defunción. Hay algo que a lo largo de la historia, como es parte del ciudadano, de la vida civil del ciudadano, es que la muerte no solo debe de registrarse en el registro del RENAP, sino tiene que enviarse una copia a los 8 días del suceso de la muerte al registro de ciudadanos para la anotación correspondiente. ¿Por qué? Porque cosas veremos, dijo Don Quijote a Sancho. En Guatemala eran a voces que los muertos votaban. Entonces, inmediatamente fallece una persona, pierde sus derechos naturales civiles, pero inmediatamente se tiene que registrar para quitarlo del patrón electoral. Y con respecto a esto, Estuardo... Pero, o sea que la muerte es un estado. Es un estado de la persona. Los estados civiles de las personas es, o sea, nacimiento, casamiento, divorcio y muerte. O sea, cuando me caso yo puedo decir estado civil, casado o muerto. Ah, sí. Que para fines prácticos es lo mismo. Otra de las que tú me decías, hay excepciones a los derechos políticos. Y las excepciones las contempla la ley, que son los miembros del ejército, ellos no pueden votar, y los miembros de la policía. Y una de las preguntas era, ¿por qué no pueden votar si tan ciudadanos son ellos? Como yo, como vos, como todos. Como yo. Uno de los argumentos esgrimidos y que se ha tomado en consideración es de que ellos responden al principio de jerarquía y obediencia. Y ese principio de jerarquía y obediencia puede ser limitado en su derecho de votar. No, yo no comparto eso. No, yo tampoco comparto esto. No, pero entiendo, esa es la lógica que utilizan para decirle ustedes no votan. Ustedes no votan, ¿por qué? Porque sos chaf, no votas, claro, sos chaf, no votas. O usted es obediente y no beligerante. Pero aún dentro de la obediencia no te quita la ciudadanía. No, por supuesto, Estuardo. Si a ese argumento vamos de ciudadanía. Claro, por supuesto. Esas son parte de los argumentos que se han vertido. Los policías igual. Muchos decían, ¿y qué va a pasar si en un momento dado las elecciones, quién las va a resguardar y quién las va a cuidar si el policía está haciendo su cola para votar? Fíjate que hay países, por ejemplo en Israel, muy interesante, donde los primeros que votan son los policías y los soldados. ¿Sí? Y solo ellos, sí, temprano. Todos a votar. Sí, y ya cumple con su obligación ciudadana, voten como voten, ¿verdad? Y ya con todo sobre todo los que están ya en servicio, ¿verdad? Y votan y se van a sus puestos de donde tienen que cumplir con su responsabilidad ese día de votaciones. Sí. Cero problemas. Es que yo no entiendo por qué no... Mira, aquí vienen varias cuestiones. Una de las cuestiones es todo nuestro sistema cultural y político
nace a partir de la naturaleza del Estado. Hay dos tipos de Estado, eso lo vamos a ver, el Estado católico, que es de naturaleza europeo continental, y el Estado evangélico, que es de naturaleza anglo, Inglaterra, Estados Unidos y parte de Anglo-saxon, ¿no? Exactamente. Escocia, Gales y un poquito arriba Alemania, arriba por ahí. Alemania, ¿sí Suiza, también Israel, que Sí, tiene mucho que ver. Y ahí va a definir muchas de estas. y te define también la ingeniería de tu modelo de gobierno. El modelo Senado, de gobierno, el Cámara Baja, Senado, Cámara Alta, sí. Sumado a esto de naturaleza individuocentrista, administratocentrista. Sí, pues en un lado no hay presidente, lo que hay es un primer ministro. Claro, aparte, la Merkel, por ejemplo, ¿verdad? Claro, pero aquí vienen varias cuestiones. Nuestro sistema es eminentemente muy escrito, muy administrativo, muy de muchos límites, muy de mucho confiar en la administración, a tal punto que aquí no hay juzgados o jueces por jurado. No, Quien juzga es la administración a través del juez. ¿sabes? En Estados Unidos, ¿quién es individuocentrista? ¿Quiénes juzgan? Los pares. Sumado a que aquí hay un ejército constituido, las armas las tiene el ejército. En otros lados, las armas las tiene el ciudadano. Estados Unidos, por ejemplo, Estados otra vez, Unidos, ¿verdad? Está garantizado en la Constitución, the right to bear arms, ¿verdad? Claro. Los hospitales, la salud la tiene que dar el Estado. En otros lugares, el individuo tiene que buscar su propia Totalmente. salud. ¿Sí ves? En educación, ¿sí? Aquí la universidad es estatal. En otros lugares, cada quien va sacando y va velando por su propia Hay opción universidad. estatal, pero también hay una gran gama de opciones privadas, Claro, ¿verdad? pero no solo hay una universidad, hay Estatal. varias universidades estatales. Mi papá es decano de la Universidad de Arizona. Lo conozco, el lo conozco. competidor es Arizona State en Phoenix, ¿verdad? Sí, yo lo y Northern Arizona en Flagstaff. Y hay como 10 universidades estatales. Sí. Y pueden hacer otra. Claro, y es más, Estuardo, el sistema... Aquí San Carlos tiene la exclusividad porque así dice la Claro, Constitución. porque así dice y es más, cuando tú sacas... Yo estudié en Barcelona. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuando saqué mi doctorado, fueron 5 profesores de otras universidades ¿Quiénes te que examinaron? me examinaron. Sí, pues. No fueron profesores de mi universidad. Y eso tiene una lógica muy buena a propósito. Y fueron profesores de otras universidades. Que no conocías y antes. que no, yo nunca los había visto. Todos doctores de la Universidad de Tarragona, de la Universidad Pompeu Fabra, de la Universidad de Italia, de la Universidad de Lecce, Italia, de todas diferentes universidades. Y mi examen duró de 7 de la mañana en punto. Y con aquel rito de que abran la puerta y el pregón sale y dice: hoy se inicia el examen público de defensa de tesis doctoral de don Ludwig Villalta, y te lo publican y entra cualquiera. Y el examen duró de 7 a 1 de la tarde, Estuardo. Así. Entonces, acá la lógica es recomendado, el decano tiene amigo que pone a este, y desde ahí... Ni me lo digas. Desde ahí... Que hasta vergüenza me da siquiera mencionarlo, fíjate. y es más, había un... Pero imagínate, tenés alguien de Pompeu, de Pompeu Fabra examinante. Es un honor. Sí. De las mejores universidades jóvenes de Europa. Sí, es una de las mejores universidades, pero te digo, Estuardo, cuando uno dice, yo veía diferente, nunca los había visto. Sí. Hace unos años, un profesor me dijo de que ya estaba cansado de los doctorados teóricos. Ajá. Que aquí en Guatemala deberían haber doctorados prácticos. Totalmente de acuerdo. Y que la práctica genere la teoría otra vez, ¿no? Exactamente. Ajá. Ahora, una de las cuestiones es, Estuardo, es de que cuando tú te conviertes en doctor, tu obligación es generar derecho. Generar conocimiento, generar Es ser jurista, ciencia. generar ciencia. Ajá. No es solo tener un título académico. No, el título. Y allá te ven Por el arco del triunfo y de vuelta, la ¿va? calidad de ser doctor por la cantidad de publicaciones y aportes. Igual a la en ciencia. Estados Unidos, tenure, ¿verdad? O sea, te dan la calidad de profesor tenure, Claro. o sea, un profesor ya permanente. Y es más, tu tesis Por el doctoral, mérito. ¿sí? La publican para que cualquiera la pueda leer. la rebata. Te la debatan y todo. Acá vas a una universidad, Escondida la tiene. tienen escondidas las tesis.
Y después cuando uno va viendo, copy-paste de saber ni dónde vamos. Claro, cuando uno pasa esos filtros que uno pasa en las universidades extranjeras, te digo, es alegre. No, pero, bueno, porque esto es ciudadanía. Claro. Esto es ciudadanía, lo que estamos hablando es ciudadanía. ¿Qué tiene que ver la educación? Esto nos hace ciudadanos. Sí. Que hay expertos precisamente que estudien lo suficiente, largo y tendido como el doctor Ludwig Villalta para este concepto enorme de ciudadanía, que es la base de la ley electoral de partidos políticos, que ahorita es un merengue ahí. De 12 a 8, ya casi queman el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Claro, y tenés razón, no queman el Tribunal, van a quemar el Congreso en todo caso, porque estos fueron los que aprobaron esa ley, pero la está interpretando el Tribunal Supremo Electoral. Quedamos muchos temas, vamos a seguir la próxima semana. Hemos visto el primer libro, 1 o 2 artículos vimos, Estuardo. Pero así vamos, eso se trata. Sí. Esta es la Universidad del Aire. Así es. En Europa creo que hay Universidad del Aire, ¿verdad? Claro, hay universidades virtuales, hay universidades radiales. Hay programas, hay profesores. Ahorita yo contacté con un profesor estoy terminando mi libro, Juicio Justo, y compartí con un profesor que tiene su cátedra en YouTube. Sí, me parece. Otra vez para terminar el teléfono de la Academia. 5084-5444. Ya me da reserva de una vez 5084-5444 porque nos super mega hiper interesa este tema. No solo para estas elecciones, porque esto es lo que va a regir de aquí en adelante. Así es. A no ser que hagan cambios. Pero con los cambios que están proponiendo, ya no lo toque, déjelo ahí, aquí lo arreglamos, ¿no? Muchas gracias, el doctor Ludwig Villalta, 5084-5444. Mi nombre es Eduardo Zapeta. Viene más negocios, presas familiares. Mi nombre es Eduardo Zapeta. Mi profesión es Guatemala. Buenas noches. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.